Gracias a la Fundación Juan Marc por haberme invitado a dar esta difícil charla. Ahora diré por qué es difícil y gracias a todos ustedes por estar aquí. Es difícil porque la idea del libro Raíces de Palma, que creo que está aquí una primera portada, este libro fue escrito hace ya más de 20 años. La documentación importantísima en el libro corrió a cargo de la historiadora Lucía Garau, que no ha podido venir hoy, pero que está en Palma. Y este libro cuenta una historia la menos conocida de la ciudad, que es desde la fundación romana hasta la conquista cristiana de 1229. Digo que es la menos conocida porque en general, como la historia de Mallorca en general, parece muchas veces que empieza en 1229 y en realidad empezó muchísimo antes, y de hecho la ciudad de Palma en el momento de la conquista de 1229 ya tenía nada menos que 1352 años de vida. De modo que lo primero que quiero decir es, a ver si doy con esto, lo primero que quiero decir es de qué tipo de ciudad estamos hablando, porque también creo que es algo poco conocido. ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿Qué ciudad es Palma? ¿Qué tipo de ciudad dentro del concierto global de las ciudades europeas y mundiales? Bueno, pues aquí estamos viendo una imagen del centro histórico de Palma. Este es el baluarte de Sant Pere, que todos conocéis, los que estáis aquí, supongo, y esta forma estrellada es el recorrido que tenía la muralla renacentista que construyó, que mandó construir, mandó iniciar Carlos V a mediados del siglo XVI para detener el avance del Imperio Otomano, que ya estaba instalado en el norte de África y que ya había atacado algunas veces Menorca y por lo tanto era importante. Esta muralla, bueno, tengo que decir que este centro histórico es uno de los más grandes de Europa en este momento, y es uno de los más grandes de Europa porque cuando se hizo, es decir, en la Edad Media, pues era uno de los más grandes. Era una de las ciudades más grandes, porque en aquel momento no había más que centros históricos. Palma era una de las ciudades más grandes de Europa en el momento, por situarnos en un momento histórico, en el momento de la conquista cristiana de 1229. ¿Qué ciudades había en ese momento más grandes que Palma? Pues en el Mediterráneo, si contamos Constantinopla, desde luego era mucho más grande, y luego ya estaban pues Venecia y Palermo, punto final, luego ya venía Palma. Palma era la cuarta más grande en el Mediterráneo, creo yo. Y en tierra adentro, ¿cuáles eran más grandes que Palma? Pues mira, en Europa, la más grande que Palma era París. Roma se había encogido muchísimo después de la caída del imperio y se había convertido en una ciudad relativamente pequeña. Y aparte de París, ¿cuáles eran las ciudades que eran más grandes que Palma? Pues 4 que estaban en la península ibérica. Córdoba, por supuesto, Sevilla, Granada y Toledo. Estas eran las ciudades que eran más grandes que Palma. Luego ya venía Palma. De modo que estamos hablando de una ciudad que fue muy importante, fue mucho más grande de lo que muchas veces se imagina y, bueno, pues esta ciudad en el momento de la conquista cristiana de 1229, otro dato, casi triplicaba en superficie a la ciudad de Barcelona, casi la triplicaba en superficie, 1229, y siguió siendo más grande que Barcelona hasta mediados del siglo XIX, es decir, 600 años más, siguió siendo más grande que Barcelona, hasta justo la mitad del siglo XIX, cuando ya las murallas de una ciudad y otra se tiraron para llevar a cabo los ensanches, el enorme ensanche de Barcelona del Plan Cerdá y el ensanche Calvet en Palma. Bueno, voy a tratar de ir rápido, lo siento, porque claro, hablar de 1352 años en media hora o 3/4 de hora, pues parece que tiene cierto mérito, o sea que voy a correr un poco. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, esta era aquí vemos esta muralla, este es el óleo anónimo que tiene el Ayuntamiento de Palma y vemos este trazado de la muralla que veíamos ahí en este punto, el arranque, y bueno, esta es la muralla que era además la muralla más grande, más larga y de mayor envergadura de todas las murallas de estilo italiano que se construyeron en Europa. No hay ninguna que sea tan larga y de tanta envergadura como era esta muralla de Palma. Todo esto pues es para que sepamos de qué ciudad hablamos,
porque yo creo que es algo poco conocido. Estoy seguro que muchas de las cosas que he dicho, de las pocas cosas que he dicho, han sorprendido a algunos de los que estáis aquí. Por ejemplo, que Palma era más grande que Barcelona hasta mitad del siglo XIX. Bueno, pues esto era así. Y esta muralla era la más potente, mucho más que ninguna otra muralla renacentista. La otra que también mandó construir Carlos V fue la de Palermo. Palermo en aquel momento era reino de Aragón, igual que Mallorca, pero esta era mucho más larga y más grande que la de Palermo. En esta imagen todavía está por construir la franja del mar. Estamos en este cuadro, este óleo es de 1650 aproximadamente, y está todavía pendiente de construir esta franja de aquí. Está iniciado aquí el baluarte de Sant Pere, este otro baluarte del Príncipe está también iniciado, pero falta todo el tramo central, toda la parte que está delante de la lonja y delante de la catedral. Aquí vemos ya también otro dato importante para saber de qué ciudad estamos hablando. Esta es una catedral gótica que es de las más altas del mundo. Es la única construida al borde del mar, la única construida al borde del mar, y luego veremos que también tiene una característica curiosísima, que es la única catedral gótica del mundo que está mirando a la Meca. Luego explicaré por qué. También este edificio de la lonja era muy importante y ahora vamos a ver alguna imagen más de todo esto. Estas eran las murallas, aquí ya está como podéis ver la franja del mar. La muralla romana que veíamos todavía en el óleo anterior es esta de aquí. Estos son restos de la muralla romana, y la catedral gótica pues está construida casi tocando la muralla. Esta muralla se fue abajo en un temporal, me parece que fue en el siglo XVII o XVIII, está documentado, y pudimos reconstruir la muralla, el trazado original de la muralla romana, que era este de aquí, y que resultó ser exactamente perpendicular a la fachada de la Almudaina del castillo de la Alcazaba musulmana, que se construyó a partir del año 900. Bueno, seguimos, todavía estamos viendo cómo era esta ciudad. Fijaros la dimensión que tiene aquí el baluarte este de Sant Pere. Esto es una foto seguramente de principios del siglo XX, y bueno, se ve la dimensión que tenía, como en otras fotos antiguas que quedan. Era una enorme muralla de estilo renacentista. El arquitecto que la diseñó era Jacopo Palearo, un italiano, y diseñó también la de Palermo. Aquí vemos todavía cómo la muralla está pasando por delante de la lonja, es decir, la lonja en origen estaba, la muralla medieval pasaba. Hay que pensar que esta muralla renacentista se construyó toda ella por fuera de la muralla medieval, pero manteniendo prácticamente el contorno. Es decir, la ciudad no creció por el hecho de que se construyera esta muralla, pero ya era una ciudad muy grande entonces, cuando se empezó a construir. Ya era una ciudad grande en 1229 y seguía siendo grande en 1550 o 1560, cuando se empezó la construcción de esta muralla. Aquí está todavía la fachada nueva de la catedral en construcción, y veremos ahora otra imagen en la que ya está derribada aquí una parte de la muralla, está ya ocupando lo que antes era mar, toda esta zona de aquí, y esto es lo que luego se terminará de ganar al mar y será el Paseo Sagrera actual. Aquí queda este trozo de muralla que también se tiró, el Consulado de la Mar aquí, y aquí ya está definitivamente tirado este trozo de muralla renacentista. Estas fotos naturalmente son de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando ya la muralla empezó a derribarse, más bien principios del XX. Este tramo todavía está en pie. Y otra cosa que hay que decir de la ciudad de Palma, para saber de qué hablamos, es que no solo tenía una catedral gótica de las más altas del mundo, no solo tenía una muralla renacentista de las más largas y de mayor envergadura, sino que además tenía, aquí vemos una cantidad curiosamente grande de palacios y de casas señoriales en toda la ciudad. Esto es el llamado Cala Torre, que ahora es el Colegio de Arquitectos, pero toda la ciudad está llena, curiosamente llena de grandes palacios que dan idea del poderío económico y comercial que debió tener la isla durante muchos siglos. También la lonja que veíamos antes, que es obra del arquitecto Guillem Sagrera,
La lonja también tenía unas dimensiones, tiene unas dimensiones enormes, aparte de ser un edificio del gótico civil muy importante, es de una envergadura tremenda para 1400 y pico que se construyó, es decir que todo esto es una referencia directa de bueno, pues la importancia comercial y económica en general que tuvo la isla. Aquí también vemos la dimensión de este baluarte de Sant Pere. Aquí la muralla ya se derribó, todo esto de aquí continuaba siendo mucho más alto, pero ya vemos la desembocadura del torrente que en origen circulaba por dentro de la ciudad, que aquí a partir de 1613 se desvió por el foso de la muralla. Otra vista de todo lo que hemos hablado, la muralla, la catedral, el palacio del obispo, aquí otro palacio, la alcazaba musulmana, construida a partir del año 900. Bueno, y estos son dos planos de Palma y Barcelona hacia 1850, es decir, justo antes de que las murallas se derribaran. Palma sigue siendo más grande que Barcelona, están a la misma escala, los dos planos están a la misma escala para poder compararlos, y todavía Palma, 1850, justo antes del Plan Cerdá, es más grande que Barcelona. Bueno, y con esto he presentado de qué ciudad estamos hablando. Ahora vamos a hablar de cómo se fundó esta ciudad en el 123 a.C. y cómo creció. Este es el Mediterráneo, imaginémonos que estamos en el siglo II a.C. ahora. El Mediterráneo ya era un sitio que había soportado un importante trasiego cultural y comercial durante siglos. Estamos a 6 siglos ya de que en Grecia, en un sitio tan cercano, se había escrito nada menos que la Ilíada y la Odisea, es decir, un sitio, bueno, que voy a decir del Mediterráneo, siglo II a.C. Estaban las guerras púnicas en marcha, se peleaba Roma con Cartago por la posesión del Mediterráneo occidental y de todo el Mediterráneo en realidad, es decir, estamos en un sitio donde ya habían pasado muchísimas cosas durante siglos. En la península ibérica habitaban, según nos contaron en el colegio, los íberos, los celtas que habían llegado por el norte, y en el sur la cultura tartesa, que era mucho más evolucionada que las demás, y desde todos los puntos de vista, culturalmente, económicamente, y tenía la capital en Gades, aquí en el actual Cádiz. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba en estas islas, dos islas de aquí? Pasaba que la isla de Ibiza era una colonia cartaginesa desde hacía ya 5 siglos, la ciudad de Ibiza ya estaba en marcha, funcionando, pero en las islas de Mallorca y Menorca, junto con Cerdeña quizá, estaban habitadas por la cultura talayótica, es decir, ni íberos, ni celtas, ni tartesos. En el colegio nadie nos dijo que en Mallorca no había ni íberos, ni celtas, ni tartesos, pero lo que había es la cultura talayótica. Los talayóticos eran unos señores que se caracterizaban porque vivían de alguna manera mucho más atrasados, es decir, vivían atrasados en el sentido de que no conocían todavía la escritura cuando aquí ya se había escrito la Ilíada. Es decir, que ni la moneda, no tenían moneda, eran unos peculiares personajes que manejaban las ondas con gran habilidad y vivían en unos poblados, esta es la puerta de uno de ellos, rodeados de una muralla muy potente y seguramente pensada para defenderse de los tiros con onda de los vecinos, porque claro, ¿de qué más te ibas a defender en una isla donde no entraba nadie? Porque estos señores además no dejaron entrar a nadie, ni a fenicios, ni a griegos, ni a romanos. No, en el siglo II a.C. no había pisado la isla todavía nadie. ¿Por qué? Porque estos personajes tenían una peculiaridad. Y es que, aparte de vivir en la prehistoria, es decir, esto está más cerca de Micenas que desde luego de la Roma del siglo II a.C. o de Cartago, pero tenía una peculiaridad, es que tenían el arma más poderosa de la época. Es decir, el tiro con onda, estos tiraban piedras que a veces en el tamaño casi de una bola de billar y más grandes. Esos proyectiles lanzados con la onda, además con gran pericia, apuntaban a un sitio y le daban al sitio,
eran el arma más destructiva que había en ese momento. Por eso eran contratados por los cartagineses en las guerras púnicas para luchar contra los romanos. Los romanos al final también los contrataron en las Galias, pero casi todo el tiempo vivieron trabajando como mercenarios para los cartagineses y construían pues, unos edificios troncocónicos muy curiosos que seguramente yo planteé esta hipótesis en un libro, estos talayots eran una especie de búnkers, eran edificios defensivos, están perfectamente diseñados para absorber para contrarrestar los disparos con onda o con los disparos de tiro rasante de un proyectil. No conocían o no utilizaban las argamasas, es decir, que están hechos todos de piedra seca, piedras enormes una encima de otra. Aquí podemos ver una figura humana, por si no os habíais dado cuenta, del tamaño de este artefacto. Bueno, esto era la cultura talayótica. Bien, vamos ahora a ver qué pasó en este segundo siglo antes de Cristo. Pasó que en el 145 ocurrió un percance y un punto de inflexión para lo que iba a ser la historia de Mallorca y más concretamente de Palma, porque en el 145 cayó Cartago. Es decir, los romanos acabaron con la Segunda Guerra Púnica, con la destrucción de Cartago, la asaltaron y la arrasaron absolutamente, de modo que los talayóticos baleares se quedaron de alguna manera desprotegidos, es decir, su independencia era una independencia siempre a la sombra de Cartago. A partir del momento que cae Cartago, los romanos se animan a conquistar de una vez las islas. El general Quintus Cecilius Metellus pues, se le ocurrió proteger los cascos de los barcos con pieles de animales. Hasta ahora los barcos no entraban nunca ni nadie conseguía desembarcar en Mallorca porque las piedras lanzadas por los honderos agujereaban los cascos de los barcos y los hundían directamente. Cecilius Metellus en el 123 fue el primero que consiguió entrar y fundó dos ciudades, una al norte, Pollentia, y otra al sur, Palma. Las dos están, como veis, muy pues cerca de las dos grandes bahías que están al norte y al sur, y estratégicamente este eje pues es el que más fácilmente va a controlar el territorio. Bordeando la Sierra de Tramuntana, esta vía romana todavía marca la trayectoria de la principal vía de circulación actual en la isla, la carretera y autopista que une Palma con Alcudia. Bien, estas ciudades, vamos a ver ya cómo era Palma. La Palma romana se instaló en este punto, en los alrededores de la catedral. Aquí, no sé si lo veis, es la catedral. Esta es la marca que dejó la demolición de las murallas renacentistas, dio lugar a la aparición de las avenidas, tal como las vemos hoy. ¿Y por qué se instaló aquí Cecilius Metellus con Palma? Pues por tres razones. La primera era estratégica, ya lo hemos dicho, de dominio de la isla. La segunda era porque este punto está muy defendido desde el punto de vista de defensa, porque está al borde del mar por un lado y estaba al borde de un pequeño acantilado que caía sobre el torrente cuya marca se ve aquí todavía, y por lo tanto tenía dos flancos perfectamente defendidos, solo quedaba proteger la parte de tierra. Esto dio pie a la aparición también, aquí lo vemos un poco mejor, el torrente. El torrente era este de aquí, el flanco marino y el flanco del torrente. Y apareció también, bueno, tenía solo un problema esta ubicación, y es que el mar aquí era muy poco profundo y no había ningún tipo de rada o un accidente en la costa que permitiera la creación de un puerto de mar. No había puerto y entonces el puerto más cercano que se encontró fue esta rada de aquí, que es la de Portopí, que todavía hoy es puerto, y forma parte del gran puerto de la ciudad de Palma, pero los romanos ya se establecieron aquí y apareció esta vía de circulación. Esta vía de circulación partía de la ciudad antigua y luego seguía por calles que todavía existen ahora, la calle Apuntadores, la calle San Pere,
la calle San Magí, todo esto formaba parte del camino romano de Palma al puerto. Sigue siendo una calle, en el día de hoy, Marqués de la Sénia y Joan Miró. Todo esto es la calle que unía Palma con el puerto. Aquí lo vemos mejor y vemos también cómo los caminos de salida de la ciudad hacia Alcudia, por aquí, hacia la zona de Manacor, por aquí, Levante, hacia el Levante por aquí, que sería Llucmayor, etcétera, y hacia la Cordillera Norte, y también hacia el puerto, estos siguen siendo calles, son ahora calles internas a la ciudad. Esto es la calle, y además, claro, en los caminos de salida de la ciudad siempre se formaban zocos, siempre era donde se acumulaban las tiendas, los intercambios comerciales. Y es curioso que esto sigue siendo la calle Sindicato, uno de los zocos principales de la ciudad, la calle San Miguel, otro de los zocos principales. Aquí esto correspondería a la calle Colón, que se abrió en el siglo XIX, pero el trazado sería más o menos este. Y esto de aquí, la calle Apuntadores, etcétera, pues también es uno de los zocos importantes que en origen estaba ligado al mar, a los comercios marinos, y por eso la lonja estaba situada ahí. Bueno, voy a ir pasando rápidamente. Este es el plano topográfico original del territorio en el momento en que los romanos decidieron establecerse aquí. Lo primero que hacían los romanos era terraplenar la ciudad. La ciudad nunca la dejaban el suelo tal como estaba, sino que lo terraplenaban, lo hacían una superficie horizontal ligeramente inclinada hacia el mar, en este caso para desaguar las aguas pluviales y fecales, y esto es lo que ocurrió aquí. Este terraplenado todavía se nota. Si recorremos los alrededores de la catedral nos daremos cuenta de que es un sitio horizontal, la topografía es plana. En cambio, si salimos ya hacia la calle Pureza y San Alonso, hay un desnivel, ya que sale, y por supuesto hay un desnivel acusadísimo en este punto de aquí, que es donde están las escaleras de la Costa de la Seu, que acceden a la zona de la catedral desde la Plaza de la Reina, que está aquí abajo hoy en día. Todo este terraplenado es perfectamente detectable hoy todavía. Bueno, y esto, me he saltado una, pero da igual. Esto es para ver dónde estaba la ciudad romana. Pues la ciudad romana, sí, este es el Palacio del Obispo, el Jardín del Obispo. La ciudad romana iba desde este borde del Palacio Episcopal hasta la fachada de lo que es ahora la fachada de la Almudaina, que es el castillo que construyeron los valíes musulmanes a partir del año 900 aquí. Desde aquí hasta aquí es donde iba la ciudad romana, unos 200 metros en el frente marítimo y unos 160 metros hacia adentro, es decir, un rectángulo relativamente pequeño donde en origen se establecieron unos 3.000 soldados romanos y luego esta ciudad fue creciendo por fuera de las murallas porque pues venían familias nuevas y la ciudad iba teniendo su vida. Fueron 6 siglos los que estuvieron los romanos aquí, de modo que dio tiempo a que creciera por fuera de las murallas. Ahora aquí vamos a ver, si tengo suerte, cómo serían las murallas romanas que estaban instaladas aquí. Aquí están. Este era exactamente el cerco del primitivo campamento romano, el primitivo campamento militar romano. Bueno, y estas son las trazas que porque claro, el urbanismo romano, nosotros cuando hicimos la investigación esta de ver cómo era la ciudad romana y dónde estaba, hay un criterio clarísimo para encontrar una ciudad romana en medio de una ciudad medieval, y es que los romanos siempre hacían sus ciudades basándose en una geometría muy precisa, es decir, hacían ángulos rectos, líneas rectas, y sobre todo hacían antes las calles y luego construían de acuerdo con las calles, como hacemos ahora. Pero es que durante toda la Edad Media no fue así, nadie hacía calles, lo que hacían era casas, y el primero que llegaba hacía la casa donde le iba bien, y así se iban acumulando las casas, y lo que quedaba entre las casas eran las calles. Por eso aparecen esos trazados laberínticos totales, sobre todo en las ciudades del norte de África, es muy evidente, en las medinas, si habéis estado de Marrakech, o de Fez, o Meknès, o de Argel, el laberinto es absoluto. ¿Por qué? Porque no había un plan previo de trazado de calles. En cambio, los romanos sí tenían ese plan previo. Entonces, si nosotros vemos que estas dos murallas están alineadas y que el ángulo que forman con esta fachada es exactamente 90 grados, quiere decir que es muy probable
que esto sea un rastro del urbanismo romano. Si además comprobamos que sabemos que aquí había una puerta de salida por la costa del Aseo en dirección al puerto, y aquí había otra puerta que salía por la calle San Alonso, que todavía está, hace este recoveco, porque los árabes luego hacían recovecos, pero este trazado y el trazado de la muralla son exactamente paralelos y además son perpendiculares exactamente a la fachada de la Almudaina. Esto no puede ser casualidad, es decir, no es atribuible a un trazado medieval, es seguramente un trazado previo romano. Pero no nos quedamos aquí nosotros, porque, claro, buscamos más relaciones geométricas exactas. Y nos pusimos a buscar estas torres que tenían todo el aspecto de haber formado parte de la muralla romana, si tenían su equivalente en este tramo de aquí, porque lógicamente los romanos hacían las ciudades simétricas. Si en un lado había 4 torres, en la otra también iba a haber 4 torres. Y el equivalente a esta torre de aquí, que era la lateral de la puerta de entrada, está aquí, está todavía visible en el jardín del obispo. La podéis ver. Exactamente la gemela de esta. Pero es que luego encontramos esta C, buscamos la gemela de esta y no la encontramos, pero esta sí que encontramos una gemela embebida en una de las calles, en una de las casas con entrada por la calle Miramar. Al fondo estaba esta torre que se ve desde lejos porque además han construido encima y sobresale clarísimamente. Y esta torre es exactamente de la misma dimensión y de las mismas medidas en planta que esta torre C, de modo que, y además la línea que las une es exactamente paralela a esta D de prima, por lo tanto era casi una confirmación de que estábamos exactamente en el trazado romano de la ciudad. Aquí vemos estas dos torres de las que he hablado, esta y el trazado de la muralla, de los dos trozos de muralla que sobrevivieron al temporal este, y por aquí veríamos la que está arriba de las escaleras de la costa del Aseo y la del jardín del obispo, que está por aquí. Este es el territorio original dibujado en planta. Nosotros pudimos reconstruir la topografía original del territorio porque teníamos datos de las ingenierías de sondeos, las empresas que se dedican a hacer sondeos en obras del centro histórico, y podíamos distinguir lo que era el terreno natural del terreno de relleno posterior, aunque fuera siglos atrás. Y pudimos reconstruir el plano topográfico, que se parece mucho, hay que decir, al plano actual, que ha crecido, como pasa en todas las ciudades, está como 2 metros por encima del suelo romano original, pero que topográficamente lo reconstruimos y era este. Este es el torrente que venía a dar, ahora mismo el teatro principal estaría aquí, la plaza mayor estaría aquí, la ciudad romana primitiva estaba en esta zona más o menos llana de aquí, que acabaron de terraplenarlos y allanar los romanos. El torrente desembocaba pegado aquí, y aquí estas dos manchas verdes son zonas que cuando hay un agua superficial, o sea, subterránea, dulce, que va hacia el mar, cuando se encuentra con el mar siempre produce zonas de marisma en las que aparecen juncos y aparecen cañizales. Esto es lo que pasaba aquí. Todo esto está documentado siempre basándonos en documentos inmediatos a la conquista cristiana de 1229. A ver si consigo acelerar porque... Bueno, esta ya es la ciudad romana colocada en su sitio. Volvemos a ver las calles. Aquí estos puigs que aparecen aquí, el Puig de Sant Pere será lo que fue, en el futuro será el Puig de Sant Pere, el Puig de la Sang. Esto es el trazado de la posterior y última muralla renacentista. Esta es una ampliación que sufrió, la primera ampliación no sabemos de qué época es, yo por lo menos no soy capaz de decirlo, porque es irregular, como puede verse, y seguramente pues, ocurrió en algún momento, o bien después de la inmigración musulmana, o en el periodo entre la caída del Imperio Romano en el siglo V, a mediados del siglo V ya Roma cae, y esta ciudad queda más o menos abandonada, pero sabemos que no se establecieron en ella ni normandos ni vándalos, que sí estuvieron en Sicilia, pero seguramente siguió siendo una ciudad habitada. Aquí vemos dos barrios que nosotros propusimos como hipótesis de posibles barrios de ampliación de la ciudad romana extramuros.
Esto de aquí es el teatro romano que descubrió Luis Moranta, mi compañero arquitecto, metido en la manzana del Barbosc. Y bueno, esta es la calle San Nicolás actual, que comunicaba la ciudad romana con el teatro y con estos barrios de aquí. La calle que circula hacia Portopí, hacia el puerto, calle Apuntadores, aquí Sant Pere, el Puig de Sant Pere quedaba aquí. Aquí había un puente que está perfectamente documentado que cruzaba el torrente, es decir, bajando esta cuesta, que es la costa del Aseo actual, actualmente son unas escaleras, se cruzaba un puente y ya enlazaba con el puerto. Estos son más o menos las zonas que debieron estar urbanizadas y construidas hacia el año 1000. Es que hacia el año 1000 también hubo otro punto de inflexión en la historia de la ciudad. Esto que estamos viendo aquí es lo que era la parte importante de la ciudad, la alcazaba musulmana que se construyó a partir del año 900, y este recinto anexo a la alcazaba. La alcazaba es tal cual la estamos viendo hoy en día, el castillo de la Almudaina, se construyó a partir del 900, porque a partir del 900 Mallorca empezó a depender administrativamente del Califato de Córdoba. Entonces hubo un valí de la ciudad que dependía de Córdoba. Este valí terraplenó esto de aquí al nivel de la ciudad romana, lo cual significa un terraplenado de más de 15 metros de relleno, y sobre este relleno de 15 metros construyó el castillo que hoy vemos de la alcazaba musulmana. Este es el palacio donde habitaba el valí, este es el recinto amurallado ligado a la ciudad importante, es decir, como una ampliación de la Almudaina vieja, de la vieja ciudad, y esto es un recinto anexo que no estaba terraplenado, sino que seguía la topografía del terreno. Es una estructura habitual en las ciudades musulmanas. Esta misma estructura la podemos ver en Almería, la alcazaba con un recinto anexo que sigue los niveles del terreno, en Málaga lo mismo, en Granada, por supuesto, la Alhambra. Y bueno, pues esto es lo que estaba ocurriendo en la ciudad a partir del año 900. A partir del año 900 también creció por fuera y, como decía, en el año 1000 hubo otro punto de inflexión, el 1000 y pico. Creo que es el 1030, cuando se produce la caída del Califato de Córdoba. En 1030 o 1031 se produce la caída del Califato de Córdoba, con lo cual resulta que esta ciudad, que era una ciudad que ya era bastante grande, ya había crecido, se encuentra que pasa a depender del reino taifa de Denia y pocos años después se convierte en Mallorca, se convierte en independiente. Por primera vez desde los talayóticos volvía a ser independiente. Estamos en el año 1000, más o menos. A partir del 931, la caída del califato, luego el reino taifa de Denia, y luego se independiza Mallorca a partir de antes del año 1000, a lo mejor el 950 o por ahí ya fue independiente. Pero claro, era una ciudad importante ya en cuanto a tamaño, pero tenía un problema gravísimo. Y es que si eres independiente todo es estupendo, pero tienes que ser capaz de defenderte por ti mismo. Esto es el problema que se planteó en la ciudad, que había que hacer una muralla para englobar todos los barrios periféricos que ya habían crecido alrededor. Aquí vemos la Almudaina Real, el castillo del Valí, el recinto anexo, y esta era la Urus Vetus. Y vamos a ver ahora cómo, bueno, ahora repito un poco el proceso aquí visto en estas imágenes de 3D. Este es el terraplenado que tuvieron que hacer a partir del año 900 para construir la alcazaba encima. Aquí aparece ya la alcazaba tal como la vemos hoy. Esto es la costa de la Seu, las escaleras que hoy suben desde Plaza de la Reina a la catedral. Y esto es el recinto anexo, que ahora se ve mejor aquí. Y esta puerta de aquí es la puerta de la Almudaina, que existe todavía, es prácticamente lo único que existe, aparte de las torres de la fachada estas torres de aquí, que son las que están en la fachada de la Almudaina, y todo el castillo de la Almudaina, estas tres torres que se ven perfectamente desde el Paseo Antonio Maura, que estaría aquí abajo. Así era la ciudad entonces aproximadamente en el año 1000, pero
con graves problemas a partir de la independencia, desde el califato y desde el Taifa de Denia, con grandes problemas de defensa. Había que defenderse y por lo tanto había que hacer una muralla, no nos libramos. Esta es la puerta de la Almudaina que queda y esto es otra vez lo mismo, el terraplenado, la alcazaba y el recinto anexo. Bueno, pues, ¿qué pasa a partir de este año? Pasa que el rey Murtadá, que era el rey que estaba más o menos en el año 1000 mandando, empezó, esta es una vista de la ciudad en el año 1000 desde el mar. Desde el mar veríamos esto, la Almudaina Real, restos de la muralla romana, y etcétera, todo lo que veíamos antes. Bien, digo que el rey Murtadá empezó a construir la gran muralla que envolvía todos los barrios periféricos a esta alcazaba y que ya ocuparía prácticamente, por aquí se ven restos todavía del trazado de la muralla medieval que prácticamente coincidía. Esta muralla va a coincidir con la posterior muralla renacentista ordenada a construir por Carlos V. Vamos a verlo ahora. Esto es, aquí en el fondo podéis ver todavía la fotografía de la ciudad actual con las avenidas por aquí, que era la muralla renacentista, y este es el trazado de la primera muralla grande de Palma. Estamos en el año 1100 aproximadamente. Es una ciudad que ya está amenazada por pisanos, por catalanes y en fin, y por todo bicho viviente, porque Mallorca era un sitio apetecido y la ciudad, la capital, pues había que defenderla. Bueno, esta muralla es una muralla muy larga ya, que todavía deja fuera el Puig de Sant Pere. El Puig de Sant Pere está aquí, y deja fuera es toda esta zona de aquí, que es Sor de Moranta, es la zona de ahora de Bonaire. Esta es la calle Bonaire, y estos son todos los edificios, esto es Berenguer de San Joan, creo que es, y todos los edificios que se construyeron después del Plan Alomar, ya en el siglo XX. Bueno, esta es la primera ciudad entonces musulmana grande. Esta es la ciudad que se encontraron los pisanos y catalanes cuando la asaltaron por primera vez. Es decir, esta muralla estaba preparada para defenderse, pero no fue capaz de defenderse de la primera racia importante, que fue la de un ejército formado por pisanos y catalanes, que la arrasó prácticamente en el año 1114. La arrasó y bueno, entraron sobre todo por esta parte de aquí, de Levante. Aquí había un cementerio, Axarea, cementerio, mirando a Levante. Aquí, por el mar, también entraron por aquí, y entraron también por esta zona de aquí, del Puig de Sant Pere. Claro, el Puig de Sant Pere, esta muralla aquí, estaba muy difícil de defender, porque desde un alto zano como el Puig de Sant Pere se podía atacar perfectamente. Bueno, esto fue un desastre para la ciudad, que está perfectamente descrito en un poema latino maravilloso que se llama Liber Maiolicinus. Liber Maiolicinus es la primera descripción con palabras de la ciudad de Palma, escrito por un soldado del ejército pisano que asaltó la ciudad en 1114. Hay otro poema que es Gesta Triunfalia, que también describe la ciudad de otra manera, y entre la unión entre los dos poemas nos fue posible reconstruir, digamos, los tres cercos amurallados de los que se habla en estos poemas. Se habla de un primer cerco que se llama Arabat al-Jadid, que significa el arrabal nuevo, Arabat al-Jadid. Otro cerco que es la Urs Vetus, la vieja Almudaina. En el Gesta Triunfalia y en el Liber Maiolicinus la describen como una ciudad muy fortificada, tremendamente potente, y luego un tercer recinto que se llama Bab al-Jadid, de la Puerta Nueva. En el libro explicamos por qué este nombre tan curioso, porque un recinto recibe el nombre de una puerta nueva. Bueno, pues está explicado y bueno, no me da tiempo a contaros una historia, pero es una historia fascinante. Vamos a ir adelante. Es que esta parte de la ciudad tuvo la historia más agitada quizá de toda la ciudad, junto naturalmente con toda la Almudaina Vieja, pero después de este asalto de 1114,
Aquí en el 1114 el Liber Maioliquinus dice que vivía la hermana del rey Murtadá, cuando ya estaba mandando el rey Nazareodol, que fue el que construyó la muralla. Aquí vivía una familia del anterior rey, quiere decir que seguramente hubo un traspaso real por las buenas, y aquí estaba viviendo la hermana del rey Murtadá. Bueno, después del asalto de 1114, que se llevaron prisionera a la hermana del rey Murtadá, se la llevaron a Pisa o a no sé dónde. En el baptisterio de Pisa, por cierto, hay dos columnas al lado que están sacadas de Madina Mallorca, se pueden ver, están ahí, y están desde este año 1114. Después de 1114, digo, aquí estaban instalados el Castell dels Jueus, es decir, la aljama judía principal se instaló en este punto de la ciudad. Hay que decir que el barrio judío, no sé si lo podremos ver en el siguiente, no. Bueno, el barrio judío de la ciudad estaba formado por lo que ahora son las calles San Bartolomé, la calle Jaume II y la calle Argentería. Formaban este trío de calles que constituían el barrio, un barrio muy importante y muy ligado a la Almudaina principal. Venía a tener una forma, así luego lo veremos en otro plano. Bueno, entonces la aljama judía importante se instaló aquí, y en documentos de la conquista de 1229 ya sabemos que allí estaba la sinagoga mayor, había unos baños importantes, etc. Los judíos, se ve que después de esta invasión de 1114 debieron negociar con los almorávides, que vinieron inmediatamente a socorrer a los pobres mallorquines, pero ya llegaron tarde. Entonces, seguramente los judíos en esta tesitura negociaron quedarse con este recinto anexo. Entonces, aquí estaban instalados los judíos a partir de 1114, y estaban instalados cuando llegó la conquista cristiana, que ya la ciudad había crecido porque, claro, el hecho de que entraran por Levante y por Poniente los pisanos y catalanes hizo que nos espabiláramos por los dos lados y ampliáramos la ciudad, reforzáramos la ciudad por estos dos flancos, y también por el lado del mar, que se hizo un segundo lienzo de muralla que no aparece aquí. Bueno, aquí vemos cómo era la ciudad, ya los recintos amurallados en 1229. Digo que aquí estaban instalados los judíos, y los judíos de Mallorca negociaron con los conquistadores catalanes también y aragoneses de la Corona de Aragón, negociaron, no entraron, como era habitual entre los judíos, pues era más habitual que entraran a negociar que a pelearse. No eran de pelearse, eran de negociar. Negociaron quedarse con este Castell dels Jueus, y el rey Jaime I, aparte de otras muchas cosas en la isla que aparecen en el llibre del repartiment, se distingue claramente els Jueus de Mallorca, por un lado, y els Jueus nostros, que eran los que iban en la expedición de conquista. Los Jueus de Mallorca se habían quedado ya con esta aljama, y negociaron con Jaime I y se la quedaron. Pero a los pocos años los dominicos, que se instalaron en esta parte de aquí arriba, con una iglesia y un pequeño cementerio, que le llamaron de la Victoria, porque aquí enterraron a los muertos cristianos del asalto de 1229, que entraron por la puerta de aquí, la puerta de la calle San Miguel, al lado de donde estamos. Y bueno, negociaron el quedarse con el Castell dels Jueus, y los dominicos que estaban instalados aquí no pararon de presionar al rey para que echara a los judíos de un sitio tan importante de la ciudad. El rey pues le dijo que había acordado con ellos, porque dentro de la operación de conquista pues era uno de los acuerdos, pero pocos años después, en 1236, esto fue un documento que encontramos, el infante Fernando les confisca a los judíos la aljama y se la dona a los dominicos. Estamos hablando de este recinto de aquí. Se la dona a los dominicos, que establecieron aquí su convento durante los 600 años siguientes, hasta la desamortización de Mendizábal. Quiere decir que en este pequeño recinto pasaron muchísimas cosas. Bueno, esto es una vista en perspectiva de cómo era la ciudad en 1229, con las dobles murallas estas, que seguramente pues, fueron demolidas poco después.
trozos de esta muralla los hemos encontrado en el convento de las Jerónimas. Las Jerónimas, como sabéis, tienen el convento en este punto. Estas torres de aquí, una de las torres estas todavía está visible desde el exterior de la muralla, y otras torres, otros lienzos de muralla de esta parte de aquí están dentro del convento. Bueno, no voy a entretenerme más. Este era el aspecto de la ciudad en 1229, cuando llegaron las tropas cristianas. Este es el aspecto que tenía pues esta ciudad. Aquí seguramente estaba, bueno, seguramente no, seguro, estaba construida, no está dibujada, la mezquita mayor de Medina Maiurca, en la plaza delante de la fachada de la Almudaina. Este es el arco por donde se entraba al desembarcadero del Valí. Esto es Sor des Rei, todo este terraplén de aquí, Sor des Rei, que ahora está convertido en un parque público, pero esta pared coincide prácticamente con la que hay ahora hecha. Esta era la desembocadura del torrente por este arco de muralla, y esta es la Puerta del Mar, que existe todavía en la calle del Mar. Esta puerta está visible, no tengo aquí una foto, pero en la calle del Mar está visible esta puerta todavía, de las pocas que quedan. Estas tres torres también se ven perfectamente desde Antonio Maura, que estaría aquí abajo, el Paseo Antonio Maura, ahora mismo. Otra vista de lo mismo, esta es más desde el Paseo de Antonio Maura, las tres torres, el Hort del Rey, aquí el Huerto del Rey, la barbacana que todavía podemos ver a los pies de la gran alcazaba esta, todas las torres estas están en pie. Y este es el recinto que ya desapareció, donde el Castell dels Jueus. Este recinto desapareció, el convento de Santo Domingo duró hasta 1830 o por ahí, o 50, cuando Mendizábal decidió que aquello había que tirarlo. Se tiró abajo una iglesia gótica de las más importantes de la ciudad, se tiró abajo todo el convento, se expulsó a los dominicos y se abrió la calle Conquistador, que hoy cruzaría por en medio de la antigua Aljama. Y ahí se construyó también el Círculo Mallorquín, que ahora es el Parlamento de las Illes Balears. Bueno, esto es la ciudad de 1229, las zonas verdes estas también se han podido documentar. Como veis, hay una zona verde que transita pegada a la muralla, porque había que poder defender la muralla, es decir, es un camino de ronda que circunda toda la muralla, y estos huertos verdes, esto es otro camino de ronda por fuera de la Almudaina antigua. Esto es el Huerto del Rey, la desembocadura del torrente, y aquí hay que decir que este torrente, que parece inofensivo, en el año 1400 y pico, generó un desbordamiento tremendo. Bueno, esto lo voy pasando porque es lo mismo. Este torrente provocó un desbordamiento. Esto es la ciudad en 1229, lo mismo en 1229. Ya con las calles, con el trazado de calles que hemos podido recomponer a partir de un estudio de cómo se movía el plano de la ciudad a lo largo de los siglos, y vimos que prácticamente todas las transformaciones que había habido del tejido viario eran posteriores a 1800, es decir, todo ocurrió, los cambios, en el siglo XIX. Antes del siglo XIX prácticamente no se movían las calles, y por lo tanto podemos afirmar casi con una probabilidad alta de que este era el trazado de calles de la ciudad en 1229. Decía que el torrente provocó a partir de 1400 y pico un gran desastre en la ciudad, murieron del orden de 5000 personas, y uno se pregunta cómo un torrente tan inofensivo como la Riera podía provocar una catástrofe similar. 5000 muertos, es una barbaridad. Descubrimos, a ver si lo vemos en planos, bueno, estos son los tramos que se habían modificado en el 19. Este es el reparto de la ciudad, voy a ir un poco adelante a ver si veo, exacto, aquí. Claro, ¿cómo es posible que esta riera provocara 5000 muertos? Bueno, lo descubrimos porque la única explicación es que este torrente entraba a la ciudad a través de una puerta de la muralla, es decir, la muralla tenía un arco abierto por donde entraba el torrente. Todavía se puede ver esto en ciudades como Meknès o Fez, donde pasa esto, que el torrente todavía está por dentro de la ciudad, el río, y hay un arco por donde entra. Bueno, este arco parece ser que de noche se cerraba con una verja para evitar que se colara gente indebidamente. Esta verja, cuando había una gran tormenta, como las que hay en Mallorca de vez en cuando, que parece que cae el diluvio, pues esta verja
lo que hacía era cerrar de alguna manera con todos los escombros que podían llegar, ramas flotantes o animales muertos que podían llegar por el cauce del torrente, la riada, se acumulaban aquí y lo que hacían era crear una gran laguna, un estanque por fuera de la muralla, pero la muralla no estaba preparada para resistir empujes hidrostáticos de este calibre, porque hemos calculado, aquí están las curvas de nivel, que esto llegaba a tener 8 metros de altura, es decir, estamos hablando de un pequeño pantano. La muralla no estaba para resistir 8 metros de altura de agua y llegó un momento en que se rompió violentamente y barrió toda la parte baja de la ciudad. Barrió toda la parte baja de la ciudad. Sabemos que aquí el convento del Carmen tenía un lladroné, un almez en la puerta, que es un árbol, como sabéis, muy potente y de gran dimensión. Este almez fue arrancado por la riada y las puertas del convento aparecieron flotando en el mar días después. En el mar aparecieron cantidad de cadáveres flotando durante muchos días siguientes y bueno, esto era un misterio que no entendíamos cuando estábamos investigando sobre esto y esta fue la explicación clarísima, no hay otra. Aquí, como veis, está el punto donde dobla el meandro este del torrente, es donde ahora está el teatro principal. Aquí arriba estaría la Plaza Mayor. Esta es la calle San Miguel, donde estamos ahora. Nosotros estamos ahora en este punto, y era uno de los zocos importantes, como hemos visto antes, como lo era esta otra calle que salía hacia el puerto. Bueno, no sé si ahora ir para atrás un momento. Bueno, sí, este puzzle de colores que tenemos aquí es el reparto de la ciudad después de la conquista cristiana. Las partes que se señalan con la A se las quedó el rey, Jaime I. Esta B correspondió a su lugarteniente, Nuño Sans. Esta B2 fue para el obispo de Barcelona. Esta para Guillem de Moncada y esta para el marqués de Ampurias. Fue un reparto, bueno, pues todo el reparto que se produjo a partir de esta conquista, en la que hubo, según cuentan las crónicas del rey, 20.000 muertos en una noche, 20.000 mallorquines muertos en una noche, y la ciudad absolutamente repartida hasta el último metro cuadrado, y no solo la ciudad, sino toda la isla. Es decir, aquí se termina la historia que nosotros queríamos contar, porque luego ya empezó otra diferente, con la muralla renacentista, etc. Lo único que queda por decir es cómo era esta ciudad de Palma en este 1229, cuando fue barrida, conquistada y barrida. Bueno, pues era muy distinta a la que vemos hoy, desde luego, de aspecto exterior. Y he traído aquí algunas imágenes. Este es el recinto del Castell del Jueus, cuando estaba ocupado por el convento de los dominicos, la iglesia de Santo Domingo, el claustro del convento, esto era el convento, en fin, todo esto fue demolido por la desamortización de Mendizábal a partir de 1830. Y nada, terminamos con, esta es la almudaina de los judíos, tal como era, con los dos ejes principales del CAI, junto con la calle Argentería, que está aquí. Es decir, todo esto era el CAI judío. Cuando los judíos fueron expulsados de aquí por el infante Fernando y por el rey, se fueron a la zona de la Calatrava, Montisión. La palabra Montisión viene de ahí, de esos judíos expulsados a la zona de la Calatrava. Fueron implacablemente perseguidos, es decir, el caso de pasar de haber pactado con los invasores a ser perseguidos implacablemente, pues nadie se explica bien por qué, salvo pues porque eran unos infieles a perseguir. Fueron perseguidos y muchos, pues bueno, la historia de los judíos que voy a contar, la historia de los judíos de Mallorca es única y se ha escrito mucho sobre ella. Tengo que decir que sobre la ciudad romana hay recientemente publicado un libro de Bartomeu Ballori que aporta nuevos datos sobre cómo se extendió la ciudad romana alrededor del casco primitivo que yo he descrito. Bueno, y ahora, nada, esto es un documento importantísimo que encontramos, me parece que en Simancas, que nos daba la referencia de la muralla medieval, el tamaño de las torres y la separación que había. Esto es la calle Bonaire actual,
Y esto es lo que se llama Sor de Moranta. Esto, cuando se demolieron las murallas, el Paseo Mallorca ahora con la Riera va por aquí, se edificó todo con bloques que están construidos aquí, paralelos uno al otro. Bueno, ¿cómo era la ciudad? Pues la ciudad era más o menos así, no tenía mucho que ver con la que ahora vemos, pero sí tenía que ver con las ciudades que ahora vemos en el norte de África, como Meknès o como Fez, o bueno, tantas otras. Los suelos de las calles eran todos de tierra, las casas eran todas de tierra, es decir, era una ciudad de tierra, básicamente. Todo era tierra, las paredes de las casas eran de tapial, no se usaba mucho la cal en Mallorca, sí se usó en Ibiza, porque era cartaginesa, era africana, en cambio en Palma no se usó mucho, y este era el aspecto más o menos que podían tener las murallas medievales de Palma en el momento de la conquista, es decir, eran torres paralelepípedicas y lienzos de muralla. Desde luego, estas murallas eran murallas de tipo medieval, nada preparadas para resistir impactos de bombas, por eso luego apareció la muralla renacentista. Y bueno, y esto es un plano que confeccionamos al final como resumen de todo lo que había ido apareciendo en la ciudad musulmana. Aquí, en este plano, aparecen con letras y números los puntos que han sido documentados y pues aparecen desde baños, hornos, mezquitas, abrevaderos, toda clase de hospitales en algún caso, todos los elementos que configuraban la ciudad, huertos. Aparece aquí con la referencia. Este plano venía acompañado de una larguísima leyenda de lista con todos los elementos estos. Esto aparece en el libro Las raíces de Palma, que creo que está agotado, por cierto. Bueno, pues con esto ya casi termino, porque ¿qué más decir? Que estas eran las murallas de Palma en el año 1229, bueno, son las de Marrakech hacia 1890. Pero muy probablemente tenían un aspecto muy parecido a este. Y esto es todo, muchas gracias, y espero no haber aburrido más de la cuenta. Carlos, muchísimas gracias. Estaréis de acuerdo que ha sido una charla maravillosa, con además fantástico material. Tenemos unos minutos para preguntas del público. Al que tenga alguna pregunta que quiera hacer, le podemos pasar el micrófono para que se pueda también seguir en directo. Mira, una primera pregunta. Está. Nos has enseñado la patita para decirnos que por qué estaba la catedral orientada hacia la Meca, y no nos lo has explicado. No, estaba orientada a la Meca. Yo esto lo saqué en un artículo que escribí casi recién terminada la carrera, en la revista 2C, saqué que por qué la catedral estaba inclinada y casi tocando la muralla. Y entonces, dándole vueltas, dije, bueno, claro, seguro que es que antes había una mezquita y la mezquita estaba orientada a la Meca, y así es. Luego se ha descubierto restos de la mezquita de Madina Mallorca debajo del suelo de la catedral. Es una catedral que está mirando a la Meca porque está hecha en origen sobre una mezquita. Las columnas son las más esbeltas del mundo. Eso dicen, sí. Carlos, una pregunta. Las torres del Temple, porque se habla mucho de las torres del Temple. ¿Realmente donde son musulmanas? ¿Cuál es la historia de las torres del Temple? Las torres del Temple, es decir, el Temple era un pequeño recinto amurallado construido por fuera de las murallas de 1114. O sea, por ese sitio, que es donde estaba un cementerio, se han encontrado muchos restos de tumbas debajo del temple actual, de la zona donde están las monjas ahora y la iglesia, porque ahí había una muralla por fuera un cementerio por fuera de las murallas. El cementerio mirando a Levante era muy habitual en las ciudades hispano-musulmanas, y mirando a la Meca, además, mirando a la Meca. Entonces, bueno, como habían entrado por ahí los pisanos y los catalanes, se decidió que había que proteger esa zona. No sé por qué carambola, la tribu de los Gumara decidió que ellos construían eso y se quedaron con ese recinto amurallado. Y esas torres que se ven ahora eran la puerta de salida de la ciudad en 1114, que luego se cerró con el recinto del temple por fuera y la muralla pasó afuera. Pero las que se ven ahora eran las puertas de salida de la ciudad
en 1114. ¿Por dónde pasaban en la ciudad de Palma? ¿El Cardo y el...? Bueno, el Cardus era prácticamente la calle San Roque. Es decir, la calle San Roque, ahora es una lástima que no tengamos el plano delante, pero formaban una cruz perfecta. Bueno, perfecta, pero no centrada. Es decir, el Cardus era la calle San Roque y el Decumanus iba desde la... Si te imaginas, estás subiendo las escaleras de la Costa del Aseo hacia la catedral. Cuando llegas arriba, estás en la puerta de lo que era la ciudad romana. Ahí partía el Decumanus, que iba a parar a la puerta que está lindando con el jardín del obispo, que hay un sitio que baja un poco así, y esa era la puerta de salida. Ese era el Decumanus, que prácticamente pasa por la calle de Anato. La calle de Anato está orientada con el Decumanus, no está exactamente en el mismo sitio, está entre la calle de Anato y la calle Estudio General. Ahí estaría el Decumanus. ¿Pero dónde cruzaban el Cardo? Se cruzaban en el Estudio General, en la pequeña plaza del Estudio General. Ahí es donde estaba el foro, seguramente. ¿Por qué las calles son tan estrechitas, estas calles del casco antiguo? ¿Por qué no las hacían más anchas? Porque no había coches. Pero tenían espacio para hacerlas. Sí, pero en las ciudades medievales, en general, uno se conformaba con que se pudieran cruzar dos asnos cargados. Y los romanos hacían las calles un poco más anchas. Si te paseas por Pompeya, verás que las calles tienen una cierta amplitud, pero tampoco mucho más de lo necesario para que se crucen dos carros. Es decir, esta era la medida. Y en muchas de las calles de los centros históricos, desde luego de las medinas musulmanas, no se pueden cruzar dos carros, se pueden cruzar dos asnos, pero no dos carros. Entre el año 500, el final de la dominación romana y el comienzo de la dominación musulmana, ¿no pasó gran cosa en la ciudad? Bueno, vamos a ver, hacia el año, creo que 470 o 70 y pico es el fin del Imperio Romano, pero luego la ciudad musulmana no empezó inmediatamente. Es decir, hay unos años ahí oscuros que se sabe que Mallorca dependió a través de algún obispo de Bizancio, pero creo que en esos siglos estuvo un poco abandonada su suerte hasta que empezaron las inmigraciones a partir del siglo VIII y IX, las inmigraciones desde el norte de África, y hasta el año 900 y pico no empezó a depender, creo que 903, no empezó a depender Mallorca del Califato de Córdoba. Es decir, que entre el 475 y el 900, ahí hay unos siglos en que yo por lo menos no sé lo que pasó y no sé si lo sabe alguien. Tengo una última pregunta, si puedo. ¿Qué sabemos sobre la ciudad romana de Palma? ¿Qué tipo de ciudad era? ¿A qué se dedicaba la gente? Vamos a ver, la primera ciudad romana de Palma fue un campamento militar. Evidentemente era un campamento de ocupación del territorio. Era un campamento habitado por soldados, exclusivamente. Estos soldados, como pasaba en todas las ciudades coloniales romanas, pues luego tenían una focaria, que se llamaba, que era una sirvienta, que muchas veces acababa siendo su esposa, y poco a poco pues iban formándose familias, sí, iba creciendo la ciudad por fuera, y poco a poco pues fue una ciudad donde seguramente había unos baños que es posible que estuvieran cerca del teatro en la zona del Torrente, y una ciudad romana pues normal y corriente, con todas las cosas que acababa teniendo una ciudad romana de verdad. Es decir, todas tienen esta formación, unas prosperaron más, otras menos, pero la ciudad romana de Palma no era diferente de las que había pues en el norte de África, como Tingat, por ejemplo, o Volubilis, en fin, y como Pollentia, que estaba arriba de la isla, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Carlos. Ha sido un placer escucharte con tu explicación, que sé que hubieras querido mucho más tiempo para contárnosla, y a nosotros también nos hubiese gustado, así que quizás me lo apunto para el futuro.